Las cordilleras y los cañones se forman por el movimiento constante de las placas tectónicas y la erosión del planeta. Bienvenidos a un viaje por las fuerzas invisibles que dan forma a la Tierra. ¿Qué son las placas tectónicas? De forma sencilla, podemos definir las placas tectónicas como fragmentos de la litosfera, es decir, fragmentos de la capa superficial sólida de la Tierra, que pueden presentar hasta 100 kilómetros de espesor. Las placas tectónicas están suspendidas en una capa viscosa denominada atenosfera, capa que posibilita el movimiento o desplazamiento lateral de las tectónicas. Se considera que las placas son rígidas, ya que al moverse lateralmente interaccionan unas con otras sin deformarse, excepto sus bordes, los cuales sufren modificaciones considerables. Además, la litosfera está compuesta por 14 placas tectónicas principales y 46 placas tectónicas secundarias. La diferencia entre las placas principales y las secundarias radica en el tamaño de las mismas, siendo las principales las de mayor tamaño. Tipos de placas. Según la clase de corteza terrestre que la forma, las placas tectónicas pueden ser oceánicas o mixtas. Placas oceánicas. Las placas oceánicas están compuestas por corteza oceánica, la cual es delgada y de composición básica con hierro y magnesio en mayor proporción. En general, está sumergida en el agua de los océanos en su totalidad. Placas mixtas o Por continentales. otro lado, las placas mixtas están compuestas mayormente por corteza continental y, en menor medida, por corteza oceánica. Como en su composición predomina la corteza continental, algunos los llaman placas continentales. La mayoría de placas tectónicas son de este tipo. Ejemplos de terremotos. Terremoto y tsunami de Japón 2011. El 11 de marzo de 2011 ocurrió un terremoto de magnitud 9.0, uno de los más fuertes registrados. Fueron 30 kilómetros de profundidad y ocurrió en la zona noroeste de la costa de Japón. El tipo de terremoto es terremoto de subducción. Las placas involucradas fueron la placa del Pacífico y la placa euroasiática. ¿Qué ocurrió exactamente? Las placas estuvieron atascadas durante mucho tiempo. La energía se acumuló hasta liberarse de golpe. El fondo marino se desplazó varios metros y esto generó un tsunami gigantesco, dejando como consecuencia más de 15.000 personas fallecidas, ciudades costeras completamente inundadas y un accidente nuclear. Terremoto de Ecuador 2016. El 16 de abril de 2016 ocurrió un terremoto de magnitud 7.8 a 20 kilómetros de profundidad. El tipo de terremoto es terremoto de subducción, con las zonas más afectadas de Manabí y el sur de Esmeraldas. Las placas involucradas fueron la placa de Nazca y la placa sudamericana. ¿Qué ocurrió? La placa de Nazca quedó bloqueada bajo la sudamericana. Se acumuló energía durante décadas y la ruptura liberó esa energía de forma repentina. El sismo fue muy superficial, lo que aumentó los daños, dejando como consecuencia más de 600 personas fallecidas, miles de heridos y ciudades como Pedernales quedaron gravemente destruidas. Además, los científicos indican que Ecuador está en una zona sísmica muy activa. Este terremoto fue parte de un ciclo sísmico y que eventos similares podrían repetirse en el futuro. Las placas tectónicas principales. Placa euroasiática. La placa euroasiática es una de las placas tectónicas más grandes del planeta. Se extiende desde Europa hasta gran parte de Asia, sosteniendo continentes, montañas y millones de años de historia geológica. Aunque parece inmóvil, esta placa se mueve lentamente, apenas unos centímetros al año. Sin embargo, su interacción con otras placas ha transformado profundamente el paisaje. Al sur, la colisión con la placa indo-australiana dio origen a los Himalayas, la cordillera más alta del mundo. Esta colisión continúa hoy, elevando las montañas milímetro a milímetro. La placa euroasiática nos recuerda que incluso los paisajes más estables son el resultado de fuerzas lentas, constantes y poderosas que actúan bajo la superficie de la Tierra. Placa filipina. La placa filipina, también llamada placa del mar de Filipinas, es una placa oceánica situada en una de las regiones tectónicas más activas del mundo. Rodeada por grandes placas, esta placa participa en múltiples zonas de subducción. Al oeste se hunde bajo la placa euroasiática, al este, la placa del Pacífico se hunde bajo ella.
Estas interacciones generan frecuentemente terremotos, volcanes activos y profundas fosas oceánicas en la región del Pacífico Occidental. La placa filipina demuestra cómo incluso las placas más pequeñas pueden desempeñar un papel crucial en la dinámica del planeta y en la formación de paisajes volcánicos y sísmicos. ¿Cómo sabemos que las placas tectónicas se mueven? Los científicos saben que las placas tectónicas se mueven gracias a satélites GPS, que miden con mucha precisión el desplazamiento de los continentes. Estos estudios confirman que las placas tectónicas siguen en movimiento hoy en día y no son algo del pasado. En esta maqueta podemos observar las principales placas tectónicas del planeta. Las líneas rojas representan los límites entre placas y las flechas indican la dirección en la que se mueven. Placa del Pacífico. La placa del Pacífico es la más grande y una de las más activas del mundo. Es una placa oceánica que se mueve principalmente hacia el noroeste. Al chocar con otras placas, suele hundirse en un proceso llamado subducción, lo que provoca terremotos muy fuertes. Ejemplos importantes de esta actividad son el terremoto de Indonesia en 2004, que generó un tsunami que afectó a varios países del sudeste asiático, y el terremoto de Alaska en 1964, causado por la subducción de la placa del Pacífico bajo la placa norteamericana. Además, países como Filipinas presentan sismos frecuentes debido a la constante interacción con esta placa. Placa sudamericana. La placa sudamericana se mueve principalmente hacia el oeste y choca con la placa de Nazca. Este choque provoca la subducción, donde una placa se hunde debajo de otra, causando fuertes sismos y actividad volcánica. Gracias a este proceso se formó la cordillera de los Andes, una de las cadenas montañosas más largas del mundo. Además, esta interacción explica por qué países como Perú, Chile y Bolivia presentan una alta actividad sísmica. Placa africana. La placa africana se desplaza lentamente hacia el norte y se separa de la placa sudamericana a través del Océano Atlántico. En esta zona existe una dorsal oceánica, donde el magma asciende y crea una nueva corteza terrestre. Este proceso demuestra que los continentes no siempre estuvieron separados como hoy, y que África y América estuvieron unidas en el pasado. Este proceso genera terremotos, volcanes y grandes fracturas en la superficie. Placa de Nazca. La placa Nazca es una placa tectónica que se encuentra en el Océano Pacífico, justo al lado de Sudamérica. Se mueve en dirección hacia el continente, así que choca contra la placa sudamericana. Ese tipo de movimiento se llama subducción, que es cuando una placa se mete debajo de otra. En este caso, la placa Nazca se hunde debajo de la sudamericana. Esta interacción es súper poderosa y es la razón por la cual existen los Andes y muchos volcanes en esa zona. Además, esta región tiene terremotos muy fuertes, especialmente en países como Perú y Chile. Un desastre natural muy reconocido relacionado con la placa Nazca fue el terremoto y tsunami de Chile en 2010, que alcanzó una magnitud de 8.8. Fue uno de los terremotos más fuertes jamás registrados, causó destrucción, tsunamis y dejó miles de personas afectadas. Todo eso fue resultado directo de la subducción de la placa Nazca. La placa india. La placa india está ubicada al sur de Asia y es famosa porque está chocando con la placa euroasiática. Este choque es tan brutal que levantó una de las cordilleras más grandes del mundo, el Himalaya, donde está el monte Everest. La placa india se mueve hacia el norte, presionando contra Asia y esa presión no se detiene. Por eso la cordillera sigue creciendo poco a poco cada año. Ese movimiento no solo forma montañas, sino que también genera terremotos potentes en países como India, Nepal, Pakistán y Afganistán. Un desastre natural muy conocido relacionado con esta placa fue el terremoto de Nepal en 2015, con magnitud 7.8. Causó un enorme daño, destruyó edificios históricos en Katmandú y dejó miles de fallecidos y heridos. Ese sismo se originó por la acumulación de energía
entre la placa india y euroasiática. La placa australiana. La placa australiana, a veces llamada parte de la Indo-Australiana, está ubicada debajo de Australia y se extiende hasta el Océano Índico e incluso parte del sudeste asiático. Esta placa se mueve en dirección norte y choca con otras como la placa euroasiática y la placa del Pacífico, dependiendo de la zona. Este movimiento genera fallas, terremotos submarinos y tsunamis, especialmente en lugares como Indonesia. El desastre más reconocido asociado a esta placa fue el terremoto y tsunami del Océano Índico en 2004, cerca de Sumatra. El sismo tuvo una magnitud aproximada de 9.1 a 9.3, uno de los más fuertes en la historia. El terremoto levantó el fondo marino y desencadenó tsunamis enormes que afectaron a varios países, dejando a más de 200.000 muertos. Ese evento fue consecuencia directa del movimiento entre la placa australiana y la placa euroasiática. Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar sobre 6 placas tectónicas importantes. La placa del Caribe, la placa Escocia, la placa Antártica, la placa norteamericana y la placa arábiga. Placa del Caribe. Primero, la placa del Caribe es una placa tectónica relativamente pequeña que se encuentra entre América del Norte y América del Sur. Abarca gran parte del Mar del Caribe, América Central y varias islas del Caribe. Esta placa interactúa con otras placas como la norteamericana, la suramericana y la placa de Cocos. Debido a estos movimientos, en estas regiones ocurren con frecuencia terremotos y erupciones volcánicas. Estos procesos han contribuido a la formación de montañas y volcanes en países como Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La placa del Caribe es muy importante porque afecta directamente a la vida de millones de personas que viven por estas zonas. Placa de Cocos. En segundo lugar, la placa de Cocos es una placa oceánica ubicada en el Océano Pacífico frente a la costa occidental de América Central. Esta placa se mueve hacia el este y se introduce debajo de la placa del Caribe mediante un proceso llamado subducción. Este movimiento es el principal responsable de la intensa acción volcánica y sísmica en países como México, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. Gracias a la placa de Cocos se han formado numerosos volcanes, pero también se generan riesgos naturales como terremotos y tsunamis. Placa arábiga. La placa arábiga se encuentra localizada en el Medio Oriente y comprende la península arábiga. Esta placa se está separando lentamente de la capa africana, lo que ha provocado la formación del Mar Rojo. Al mismo tiempo, al chocar con la placa euroasiática, se producen terremotos y se forman grandes cadenas montañosas en regiones como Turquía e Irán. La placa arábiga es fundamental para comprender la geografía y las actividades sísmicas del Medio Oriente. En conclusión, las placas del Caribe de Cocos y arábiga muestran cómo el movimiento constante de las placas tectónicas transforman la superficie de la Tierra. Estos movimientos no solo forman montañas, mares y volcanes, sino que también influyen en la vida diaria de las personas, ya que pueden causar desastres naturales. Por eso, estudiar las placas tectónicas es esencial para comprender nuestro planeta y aprender a prevenir todos los riesgos que pueden haber sobre los terremotos, los tsunamis en varios lugares, y también saber qué placa tectónica es la que ocasiona el movimiento intenso en cualquier país como México, que ahí es la placa de Cocos, y eso sería. Placa Escocia. Primero les voy a explicar sobre la placa Escocia. Esta es una placa tectónica pequeña ubicada al sur del continente americano, entre la placa sudamericana y la placa antártica. Se encuentra principalmente bajo el mar de Escocia, cerca de la Tierra de Fuego. La placa Escocia es muy importante porque actúa como una placa transición
como una placa de transición entre Sudamérica y Antártida. Sus límites están formados por fallas y dorsales oceánicas, lo que indica que está en constante movimiento, aunque no es tan conocida como las otras placas. Su actividad influye en la sismicidad del extremo sur de América del Sur. Placa antártica. En lugar tenemos la placa antártica. Esta es una de las placas tectónicas más grandes del planeta y cubre todo el continente de la Antártida, además de grandes áreas del océano que la rodea. La placa antártica se mueve muy lentamente y limita con varias placas, como la placa sudamericana, África, indo-australiana, del Pacífico y la placa Escocia. En la mayoría de sus bordes existen dorsales oceánicas donde en el fondo marino se expanden y se crea una nueva corteza terrestre. Aunque la placa de Antártida, un continente tranquilo debajo del hielo, existen zonas volcánicas y actividades geológicas, lo que demuestra que esta placa también está activa. Ahora vamos con un juego.